Empecemos este video con una pregunta. ¿Alguna vez has visto un dibujo o una representación de Jesús en la cruz en alguna iglesia? Seguramente tu respuesta sea sí, pero ¿realmente sabes el sufrimiento que conllevaba ser crucificado? No muchos lo saben, ni tampoco saben la importancia que tiene este hecho para el cristianismo. En este video analizaremos este método a detalle y el propósito tan especial por el cual Jesús pasó a través de él. ¿Qué es la crucifixión? Era un método de tortura utilizado por el antiguo Imperio Romano, que después fue adoptado por varias culturas vecinas, antes de que el emperador Constantino lo prohibiera definitivamente. Los romanos solo ejecutaban este método a miembros de los pueblos conquistados. Ningún ciudadano romano fue crucificado jamás, pues sabían que el sufrimiento era indescriptible y no querían que su gente pasara por este dolor. Este método de tortura era hecho a los que cometían traición, piratería, levantamientos armados contra el gobierno y delitos similares. El condenado debía cargar su cruz, que pesaba entre 75 y 80 kilogramos y medía 4 metros de alto y 2 de ancho. Debían llevarla hasta el lugar de la ejecución, que casi siempre se encontraba a las afueras de la ciudad. Esto quería decir que la debían llevar por horas. Después de llegar ahí, al sentenciado se le desnudaba y estiraba sobre la cruz. De esta manera, al ser clavado, el mismo peso de su cuerpo colgando provocaba que varias de sus articulaciones se dislocaran. Los clavos eran puestos en las muñecas y después un pie se ponía sobre otro y un largo clavo los atravesaba hasta llegar a la madera. Imagínate que vas a un parque y te cuelgas de un pasamanos. ¿Cuánto tiempo crees que aguantes en ese pasamanos colgado de esa forma? Solamente te estás sosteniendo con tus manos. No creo que aguantes mucho, pero bueno. Ahora imagínate que estás en esa misma posición, pero con clavos atravesados aquí y en este lado. ¿Crees que sería fácil de soportar? No lo creo. Bueno, pues es una actividad que te quiero dejar. Y también quiero que me cuentes en los comentarios cuánto tiempo aguantaste colgado del pasamanos. Una vez que la cruz era levantada, la agonía aumentaba al punto de no poder ser soportada y solo el desmayo podía traer algún alivio. La inflamación y la significativa pérdida de sangre de las heridas desgarradas producía una terrible fiebre. Esto era agravado por la exposición al calor del sol, las articulaciones dislocadas, el peso del cuerpo rasgando poco a poco de cada una de las 4 heridas de los clavos y la intolerable ansiedad que provocaba la terrible sed. Las heridas se hinchaban alrededor de los rudos clavos y los nervios y tendones producían un dolor debilitante. Las arterias de la cabeza y el estómago se saturaban de sangre y sobrevenía un dolor de cabeza terrible. Conforme iba pasando el tiempo, la respiración se dificultaba cada vez más. El dolor que sentían los condenados era tan grande que no había palabras para describirlo. Por esta razón, en el inglés se creó una nueva palabra, que es excruciating. Para esta palabra no existe una buena traducción al español. Si después de un determinado tiempo el crucificado no moría, se procedía a romperle las piernas entre las rodillas y los tobillos. Esto para que ya no pudiera sostenerse y así todo el peso de su cuerpo cayera por gravedad, impidiéndole casi por completo respirar y provocando así la muerte por asfixia. En el caso de la crucifixión de Jesús, no solo fue la agonía en la cruz. Él fue arrestado una noche anterior. Lo trasladaron de un lado a otro sin descanso. Lo golpearon, lo humillaron y lo azotaron. Le pusieron una corona de largas espinas. No durmió, ni comió alimentos, ni bebió agua. Por todo esto, desde antes de ser crucificado, ya sufría de un terrible agotamiento, deshidratación y pérdida de sangre. Cuando lo obligaron a llevar su cruz, esta fue tan pesada para él
que tuvo que ayudarle un hombre llamado Simón. Después de haber pasado por todos estos sufrimientos ya descritos, Jesús finalmente murió en el monte Calvario. Los evangelios nos dicen que ni siquiera fue necesario quebrarle las piernas, cumpliéndose así la profecía que ya habíamos visto en el video pasado. Posteriormente, bajaron su cuerpo de la cruz y lo sepultaron en una tumba nueva, que era una especie de cueva con una gran piedra en la entrada. Algunos críticos dicen que la muerte de Jesús solo fue un espectáculo para inventar la resurrección. Es decir, que Jesús nunca estuvo muerto. Pero viendo todo lo anterior, sabemos que esto no es verdad. Médicamente, no es posible que haya podido sobrevivir a todo eso. Para este punto, hemos visto que la crucifixión era un método demasiado cruel e inhumano, y es bastante extraño que le fuera aplicado a Jesús, dado que él jamás cometió ningún crimen. Es más, las autoridades romanas alegaban por su inocencia. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús murió de esta manera? Hay dos posibles respuestas. La primera es que las autoridades judías conspiraron para matarle, dado que lo que enseñaba iba en contra de sus intereses personales. Y esto es verdad. Pero hay otra respuesta que es mucho más interesante y que tiene que ver con el propósito de Dios. Las propias profecías de la venida de Jesús nos lo explican. En el libro de Isaías se nos dice lo siguiente: Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús fue profetizado y vino al mundo con el propósito de morir por el pecado de todos. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente y en sus cartas escribió lo siguiente: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, conforme a lo escrito en el Antiguo Testamento. Dado que en realidad él nunca cometió pecado, Jesús era el único que podía llevar el castigo de todo el mundo, y cumplió con su misión, aunque esto significó un sufrimiento indescriptible. Este acto fue completamente voluntario. La Biblia nos dice que es un regalo inmerecido, algo que nos da a todos y cada uno de nosotros. Y este regalo es la oportunidad de ser salvos por ese sacrificio en la cruz. La pregunta aquí es, ¿cómo nosotros podemos responder a ese regalo? Lo que Dios espera de nosotros es muy sencillo. Solo debemos arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho, como nuestras mentiras, nuestras desobediencias y nuestros malos tratos hacia los demás. En fin, todas las cosas malas. Él ya hizo la parte difícil y ahora solo nos queda creer en lo que ha escrito en su palabra. Aún con toda la importancia que la muerte de Jesús tiene, hay un hecho más que es fundamental para entender por qué ha sido la persona más influyente en toda la historia. Un hecho que ha sido tan increíble que ha significado el cambio en la vida de miles de personas. Sí, estás en lo correcto. Es la resurrección. Para adentrarnos más en este tema, te esperamos la próxima semana en la conclusión de este ciclo de enseñanzas. Que Dios te bendiga.